Buen día, mi nombre es Alejandro Catania, yo soy de profesión médico, trabajo en el Hospital Eril de Escobar. Estoy orgullosamente invitado a este grupo de salvaguarda ambiental. Lo que ven ustedes ahí es una imagen del hospital que está en blanco y negro porque artísticamente queda mejor que si estuviera en color. Ese edificio que tienen ahí es la parte de internación del hospital, donde están todos los servicios con la mayor complejidad en la parte de internación de neonatología y terapia de adultos. Y en la parte posterior hay una planta horizontal donde están los consultorios externos y el sector de administración. El número de trabajadores dentro del hospital es aproximadamente de 540, 550 personas que formamos la planta permanente. Y el hospital es uno de los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires, del hospital provincial. Tenemos una cobertura para una población aproximada de 200.000 personas, flotante por los fines de semana, que hay más gente por la afluencia de los country del lugar. Si nosotros pensamos de dónde venimos y por qué estamos dentro del hospital, en mi caso creo que viene de este abuelo que está ahí con esa guitarra, un enfermero de un hospital chiquito, de una ciudad chiquita del norte de la provincia de Santa Fe, cerca del Chaco, en Vera. Y creo que de ahí yo retomo esta necesidad de desenvolverme en un hospital público donde estoy desde hace 27 años. Decía que es importante pensarnos y también pensar en esta situación de la gestión de la buena práctica en la gestión de residuos. Y me acostumbré a anotar como si fuera en esta diapositiva todos los títulos para después rescatar de cada uno a ver cuál era la problemática que se nos planteaba cuando queríamos implementar esta gestión. Me parece que vale la pena recuperar esta situación para entender de que esta no es una fórmula magistral y que a veces la gestión, a pesar de que esté bien hecha, puede tener algún traspié en alguno de los puntos que llevamos adelante. Se me ocurrió entonces pensarlo como desde un diván y tratar de analizar desde ahí por qué, a pesar de aplicar esta gestión que la salvaguarda nos lleva a cada hospital, a veces tenemos buenos resultados, a veces tenemos malos resultados y a veces ni siquiera podemos sostener uno de ellos, sino que entramos en una ondulación de buenos y malos. Desde ese lugar entonces yo les planteo que vayamos charlando y comunicándonos para entender en qué punto yo entiendo que puede haber algún problema, ¿no? Cuando hablamos de clasificación o cuando entramos en la clasificación, que probablemente sea el punto más importante por ser el inicial y entendemos que hay residuos de distintos tipos dentro del hospital, que tenemos los residuos comunes, los biopatogénicos, los peligrosos, esta capacitación que nos llega a través de un grupo como por ejemplo el de salvaguarda, yo rescato la importancia de lo externo. Esta situación que nos llega hacia el hospital, que nos hace sentir de que nosotros no somos perros verdes adentro de un hospital pensando en una gestión de residuos, sino que hay gente que está capacitada fuera del hospital, pensando en esta problemática y que se arrima a nosotros para darnos información y para ayudarnos en la gestión. Me parece que es importante recuperar esta cuestión de sentirse visitado, de la visita de la gente que llega al hospital, porque a mí personalmente me gusta de que cuando alguien diga Alejandro Catania en una oficina del ministerio, me piense en mi lugar de trabajo, en mi escritorio, que conozca cuál es mi situación, si tengo una computadora, si la computadora tiene internet, si la computadora tiene internet y una copiadora, una impresora, y si esa impresora todos los días va a tener papel y tóner, o si hay que cargarla y llevarla a otro lado. Entonces empezamos a desnudar pequeñas situaciones que nos pueden ir entorpeciendo en la gestión. Rescato también esta situación de la recorrida a mi casa. Los trabajadores de la salud llevamos mucho tiempo dentro de los hospitales y tenemos esta situación de pertenencia y nos gusta de que la gente que nos capacite conozca esos lugares y que sepa en qué lugar logramos un pequeño triunfo después de muchos días de trabajo, y que ellos sepan cuáles son los puntos donde tenemos conflicto, cuáles son las personas que nos ayudan o aquellas que no están dispuestas a hacerlo y hay que convencerlos.
Nos hace sentir esta situación cómoda y amable de decir trabajamos juntos con estas instituciones madres que se arriman al hospital, que pueden ser los ministerios, el de salud, el de ambiente, una institución con algunos apoyos internacionales, una ONG. Y esta sensación de decir trabajamos juntos, no estamos solos en el hospital con este tema, no estamos nosotros, la gente del hospital, en el día a día, sin que nadie sepa ni nadie nos conozca. Trabajamos juntos, estamos con ellos. Y también nos da la posibilidad de mostrar el mérito de lo hecho. Esto que nos cuesta tanto todos los días, que nos lleva muchas horas implementarlo y sostenerlo, cuando lo logramos tiene que ser mucho más que la victoria de ese día. Tiene que ser la posibilidad de tener un mérito por haberlo hecho, mostrárselo a quien nos lo enseñó, y también nos da la posibilidad de compartirlo con otra gente para que ese problema que tuvimos nosotros sea una solución en otro hospital y a la vez traer soluciones de otro hospital para el nuestro. Yo pongo ahí una flecha un poco más potente cuando hablo de lo importante de lo externo y después una más finita cuando quiero hablar de los valores internos. Y a veces el desbalance, la pérdida de ese equilibrio nos hace perder el reconocimiento que tenemos que tener para la gente que está adentro del hospital. Si perdemos este equilibrio de creer que todo lo externo es lo que nos va a ayudar y minimizamos lo que hacemos todos los días, en la gestión también podemos tener alguna flaqueza o podemos tener un punto donde empezamos a no tener tanta polenta entre nosotros. Hago un tilde particular ahí sobre la cuestión de personal, no personal mía, sino en cuanto a personal del hospital, en cuanto a la planta permanente. Los momentos para capacitar quizás vayan cambiando y se vayan transformando, porque las plantas de los hospitales empiezan a tener a veces un número menor de la cantidad que necesitamos y entonces es más difícil hacer una capacitación para mucha gente en el mismo lugar y probablemente tengamos que ir a capacitar a cada uno a su lugar de trabajo y también contar con que podemos tener menos atención si es menor el número de trabajadores en ese lugar. Entonces es importante el último punto que toma más valor, que es la cartelería. Una cartelería que podemos imaginar nosotros, que podemos desarrollar nosotros y que hace que ese trabajador en ese puesto de trabajo, en ese lugar de trabajo, en ese espacio, tenga la posibilidad de refrescar un conocimiento y a la vez no esperar una nueva capacitación, sino que con el conocimiento inicial más el cartel, gane la solución del problema de ese momento. El otro punto es la segregación, y acá empieza a haber algunos problemas que son externos a nosotros, que ya no depende de nuestra voluntad, que no depende de las ganas que le pusimos a la capacitación, sino que muchas veces depende del aporte económico que pueda tener el hospital, fundamentalmente con contenedores, con bolsas, con descartadores. Los contenedores hay que cambiarlos periódicamente, hay que mantenerlos, las bolsas pueden ser mejores o peores. Yo recuerdo que tuvimos en nuestro hospital un momento donde las bolsas eran lánguidas, rosas, transparentes, y entonces en vez de una bolsa necesitábamos 2 o 3, y entonces uno no entendía por qué, en vez de comprar una bolsa buena, comprábamos 3 malas. Los descartadores igual, y tenemos descartadores ideales, y vamos en una gama del blanco al negro hasta terminar con descartadores impresentables que nos exponen a el accidente probablemente más común de los trabajadores de la salud, que es un accidente con elementos cortopunzantes. Y destaco ahí la importancia que tiene el comité. El comité de residuos si está formado, o el referente de residuos, o el coordinador de esta gestión, porque ellos o él son los encargados de mantener la atención en esa compra de la bolsa, la atención en esa compra de los descartadores y ver si son los mejores que podemos tener. Y también es muy importante el consenso del lugar de esa segregación. No es fácil acomodar en cada sector de trabajo el mejor lugar para un contenedor y entonces tenemos que estar en contacto con el trabajador de ese lugar y respetar la opinión de ese trabajador para que el contenedor esté en el lugar que sea más práctico y que no sea a la larga un problema en esta gestión. Creo que es importante en este punto, probablemente el más importante, la cuestión económica. Y si no lo tenemos en cuenta, probablemente esto termine bloqueando la acción justito del comité y nos genere un problema importante en la gestión.
En cuanto al transporte, también hay una situación que está directamente relacionado con lo económico y que tiene que ver con los carros en los que hacemos el transporte. Los carros necesitan un mantenimiento, a veces se rompen, hay que cambiar una ruedita, hay que cambiarlos porque no duran eternamente. Tenemos y hemos visto en muchos hospitales situaciones totalmente distintas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no todos los carros deslizan en las mismas situaciones, no todos los hospitales tienen superficies lisas, no todos los hospitales tienen plantas donde el carro pueda deslizarse sin ningún problema. A veces salen de esa superficie y tienen que enfrentarse con un patio que está lleno de piedritas o al aire libre, eso desgasta, rompe, puede haber escalones. Los carros a veces pueden descansar en un local que esté cerrado, o muchas veces, si no hay lugar para hacerlo, terminan a la intemperie, y entonces eso también acorta la vida útil. Otra situación que nos puede traer un problema es llegar al consenso de las rutas, que son tan difíciles de diagramar en cada uno de los hospitales por las características particulares de cada hospital. Y acá también tenemos que hacer una mención especial a la cantidad de trabajadores que hay adentro del hospital. ¿Por qué? Porque nosotros diagramamos, a lo mejor desde el inicio, en una situación ideal, un carro rojo y un carro negro para un transporte diferenciado, transportado por un trabajador para cada uno de ellos, y si el número de trabajadores no es el suficiente, ya sea del sector de mantenimiento, del sector de aseo y limpieza o en algunas situaciones de enfermería, vamos a terminar juntando esa función en un solo trabajador que va a tener que elegir un carro rojo o un carro negro para juntar todo en un solo viaje, y eso hace que nuestra gestión caiga en calidad, terminamos rompiendo uno de los principios y entonces todo empieza a ser patogénico, y aparte exponemos a ese trabajador a un trabajo mucho más penoso, el arrastre va a ser distinto. Los almacenamientos tienen una situación particular porque acá yo creo que tenemos que pensar que depende mucho de cambios de políticas internas en el hospital y muchas veces de lo que propone la dirección de ese momento del hospital. Hay una falta de conciencia ambiental, si nos ordenamos en un sentido antihorario de las flechitas. La conciencia ambiental no está sembrada en los médicos, por lo menos no lo estuvo en mi formación en ese momento, y para nosotros solo existía la posibilidad de ser o de trabajar dentro de un hospital en favor de un paciente. Pero el hospital es una institución grande que se mueve con un montón de problemas, y todas esas problemáticas también hay que salir a solucionarlas. La conciencia ambiental empieza a estar ahora con más vigencia y está llegando a los hospitales, pero no es lo que nos pasa todavía, y probablemente ese sea un problema al que tengamos que apuntar. El desconocimiento de los marcos legales también. Yo imagino siempre al hospital como una institución noble, como un gigante bueno, pero que por ser gigante y bueno no está exento de los problemas, ni está exento del marco legal, que está vigente y muchas veces tiene leyes muy duras, sobre todo en la gestión de residuos. Y la capacidad instalada que llega a través de la salvaguarda, en este caso, con todas las posibilidades de capacitar a la gente, a veces en el tiempo es insuficiente. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada queda en ese comité de residuos, queda en ese coordinador, queda en el referente, pero muchas veces no nos alcanza para que llegue hasta la dirección del hospital y que entonces el compromiso se cierre y que podamos hacer un recorrido inverso de estas flechas, y a partir de esa capacidad instalada en la cabeza de la dirección se pueda conocer los marcos legales, respetarlos y se pueda llegar a una conciencia ambiental un poco más amplia. No es fácil, diagramar estos espacios porque yo digo que el metro cuadrado en un hospital siempre es mucho más preciado y más caro, si se quiere, que en Puerto Madero. Los hospitales son viejos, se van acondicionando a medida que pasan los años y las condiciones las vamos poniendo los médicos, que somos muy malos arquitectos. Esto es del año 2006, me gusta la imagen porque muestra claramente que en las primeras capacitaciones que tuvimos en el hospital, en este caso era para el recambio de los elementos con mercurio, podemos mostrar, ahora lo vamos a complementar con la imagen que sigue, que la cantidad de gente no es muchas veces la que uno espera para la capacitación. Independientemente de eso, yo me veo más joven ahí y eso me hace sentir bien. Y quiero que vean que el número de personas en ese momento en el hospital no era el que a lo mejor nosotros esperábamos para una capacitación.
eran aproximadamente 10 personas, y eso no tiene que ser un problema para nosotros, y no tiene que ser un escollo en la gestión, y no tiene que ser algo que nos desaliente. Si estas 10 personas representan 10 lugares distintos del hospital, nos da la posibilidad de que esto se amplifique en 10 lugares distintos y que ese conocimiento llegue. Y si las 10 personas son del mismo lugar, probablemente tengamos un lugar adentro del hospital que funcione muy bien y sirva para que los demás se copien. Así que creo que hay que resaltarlo y no perderlo de vista. Les traigo como ejemplo rápidamente algo que pude resumir en 10 años de gestión de residuos del hospital. Fíjense que en los 4 primeros años, si podemos dividir un módulo, nosotros tuvimos un índice kilo cama día cercano al ideal de 1 kilo cama día. No teníamos en ese momento muchas menos camas de las que tenemos hoy, probablemente el número de camas sea muy similar. Sí teníamos una ocupación mayor, que habla más todavía a favor del desnivel que logramos. Fíjense que con la gestión, con el empuje de la gestión, logramos tener 1 kilo cama día, pasamos a una fracción ahí intermedia de 3 años, desde el 2010 al 2013, donde ya dejamos de estar cerca de 1 kilo cama día para estar cerca de 2 kilos cama día. Nos fuimos al doble, prácticamente con la misma ocupación, el mismo número de camas, pero ahí resalto que tuvimos una obra grande en el hospital, que no es ajeno también al resto de los hospitales. Los hospitales siempre tienen alguna obra. Esta fue una obra grande, fue la instalación de un tomógrafo, modificó mucho la atención de la gente que hacía la limpieza, modificó las rutas de transporte interno. Y una vez que terminó la obra, vamos al último módulo de estos años, donde vemos que pasamos desde un índice cercano a 2 hasta terminar el 2017 un índice cercano a 4. Nos fuimos al doble del módulo intermedio y nos fuimos 4 veces más arriba del módulo inicial. ¿Por qué? Porque hubo cambios en la política de la dirección, y fíjense que voy mechando un poquito de cada cosa de estos problemas que vimos en los slides anteriores. Hubo cambios en la política, como les decía, hubo cambios en los cuadros de la dirección, el almacenamiento pasó a ser un lugar codiciado porque el local era grande, espacioso, estaba bien mantenido, y entonces se propuso ese lugar para tener otras prácticas, y el almacenamiento pasó a un lugar que realmente no es bueno, y se cambiaron las condiciones de los contratos y perdimos el contrato por la cantidad de kilos y empezamos a pagar por un módulo en general, sin discriminar los kilos que pesábamos, y todo eso hace que el comité se vaya deshilachando, que la gente vaya perdiendo algo de interés, y no tiene que dejar de ser otra luz amarilla para que nosotros pongamos otra vez énfasis y tratemos otra vez de levantar la gestión. Esto es un ejemplo como último ejemplo de la documentación que lleva adelante el hospital. Recuerden que en la lista de títulos los documentos estaban al final. No nos tenemos que olvidar de este gigante bueno que tiene que cumplir con los marcos legales, y esto respalda nuestra gestión. Tenemos que tener el número de manifiesto que coincida con el número de residuos que retiraron, que coincida con nuestro certificado de tratamiento final, y documentarlo y guardarlo. Y finalmente, si volvemos a ese punto de donde partimos y pensamos en todos estos títulos como algunos problemas que podemos tener en la gestión, a manera de conclusión y abierto a que sigamos charlando de esto, tendríamos que pensar que todo este programa que nos brinda Salvaguarda no es una solución enlatada, no es una solución mágica, no es una receta de cocina, y entonces probablemente cuando lo tomemos y lo enchufemos en nuestro hospital, la gestión no salga lineal y perfecta, y tenemos que estar atentos a estas situaciones de luces amarillas para entender que cada hospital tiene una característica particular, que puede tener un problema, y que no tenemos que caer en esto, de volcar, de pensar de que todo está mal, de que la gestión ya no vale la pena hacerla, o que llegó un momento de bajar los brazos y esperar a que venga algo mejor. Yo quiero agradecerles por la atención, por esta charla. Como siempre, agradecer a quienes son los que se encargan de introducirnos en estas buenas prácticas y de enseñarnos las cosas primeras para que después nosotros podamos seguir desarrollándolas. Yo agradezco particularmente a Carla Figliolo, que fue la coordinadora de este grupo de salvaguarda con la que yo empecé en ese año 2006, y también a Martín Madero, que fueron muy
amables conmigo y me dieron la posibilidad de aumentar mis conocimientos y meterme en esta problemática ambiental. Mi nombre y mi mail al final de la presentación. Les agradezco mucho. Tengan todos buen día.